El regreso del hijo pródigo y el nuevo reino. Existen regresos en el deporte que parecen escritos por la mano del destino, momentos donde el pasado y el presente se cruzan en un mismo instante para congelar el tiempo. Para Cristiano Ronaldo, ese momento llegó en el año 2021. Después de haber conquistado las ligas más exigentes de Inglaterra, España e Italia. Después de convertirse en una leyenda mundial insuperable y superar todos los límites que la lógica del fútbol imponía, una noticia sacudió los cimientos del deporte rey. Cristiano Ronaldo regresaba al Manchester United. Era el retorno al lugar exacto donde todo había comenzado a escala masiva. El mítico estadio de Old Trafford representaba el hogar donde un joven portugués, repleto de sueños, gambetas e incertidumbre, aprendió a competir en la élite. Fue el equipo donde descubrió lo que significaba vestir una camiseta con una historia gigantesca y donde comprendió que el talento sin trabajo no alcanza la gloria. Sin embargo, esta vez, las condiciones del relato eran radicalmente distintas. Ya no regresaba como un adolescente flaco y desconocido, buscando una oportunidad para impresionar al mundo. Volvía como un campeón consagrado. Regresaba como un atleta respaldado por 5 balones de oro, 5 ligas de campeones de la UEFA y un estatus indiscutible como una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. La reacción del planeta fútbol fue instantánea. Las redes sociales colapsaron en cuestión de minutos. La afición de los Red Devils estalló en una celebración colectiva y millones de fanáticos recordaron con profunda nostalgia aquella primera etapa dorada entre 2003 y 2009. Parecía la reunión perfecta entre el niño que llegó a Manchester para aprender y el hombre maduro que regresaba tras dominar el continente europeo. Pero detrás del impacto mediático y la emoción superficial, existía una realidad compleja y desafiante. El Manchester United del año 2021 no era la maquinaria de ganar títulos que Cristiano había dejado 12 años atrás bajo la dirección legendaria de Sir Alex Ferguson. La institución atravesaba un vertiginoso y doloroso periodo de reconstrucción, sumida en una larga sequía de trofeos y buscando desesperadamente recuperar la identidad competitiva que alguna vez la definió. Para los aficionados, la llegada de Cristiano no era solo un fichaje de lujo, representaba una luz de esperanza tangible. La ilusión de que un líder con su experiencia y mentalidad ganadora pudiera contagiar a la plantilla y devolverle la grandeza al club. Desde el primer día, el astro portugués dejó en claro que su retorno no respondía a un mero impulso sentimental. No volvía a Inglaterra para vivir de los recuerdos ni para recibir homenajes pasivos. Volvía para competir al más alto nivel posible. Esa mentalidad inquebrantable lo había acompañado durante toda su vida. Nunca aceptó jugar únicamente por nostalgia. Cada vez que pisaba el césped, tenía un único objetivo marcado en el fuego de su mente: ganar. El recibimiento en el Teatro de los Sueños fue uno de los episodios más emotivos de su carrera. Verlo vestir nuevamente el dorsal 7 provocó un impacto universal. Ese número no era solo una camiseta, era un símbolo global de excelencia. Pero para él, la ovación duró solo un instante antes de convertirse en una responsabilidad gigantesca. Sabía que las expectativas de la afición eran desmedidas. La gente no solo quería verlo sonreír, exigía goles, triunfos e instantes de épica inmediata. Y Cristiano estaba preparado para asumir esa brutal presión sobre sus hombros. El segundo debut de Cristiano fue propio de un guión de película. En su primer encuentro de vuelta en Old Trafford, frente al Newcastle, anotó 2 goles espectaculares. El estadio retumbó al ritmo de su icónica celebración. Los aficionados corearon su nombre con lágrimas en los ojos, y por un momento, el tiempo pareció haberse detenido. Volvía a verse a aquel atacante voraz, pero ahora enriquecido por la madurez táctica, la lectura perfecta del espacio y la sabiduría de quien ha jugado las finales más exigentes de la historia. En el vestuario, sus compañeros descubrieron a un profesional fuera de serie. Un atleta obsesionado con el cuidado personal, la nutrición, el descanso y la preparación mental. Cristiano no intentaba convencer con discursos vacíos, sino con la contundencia de su ejemplo diario. Su mensaje era claro:
El éxito del pasado no garantiza nada en el presente. La grandeza se sostiene únicamente a través del trabajo diario e implacable. Sin embargo, el fútbol moderno no vive de ideales ni de historias románticas. La Premier League del año 2021 era una competición exponencialmente más intensa, física y táctica que la que él había dejado años atrás. Los equipos rivales se habían fortalecido con inversiones multimillonarias y esquemas colectivos sumamente aceitados. El Manchester United, por su parte, luchaba por encontrar una identidad de juego clara. Cristiano aportaba lo que mejor sabía hacer: goles de todos los colores, presencia en el área y un temperamento competitivo temible. Pero la reestructuración de un club no depende de la voluntad de un solo hombre, por más grande que éste sea. Los resultados del equipo comenzaron a mostrar una irregularidad preocupante. A pesar de los altibajos colectivos, si hubo un escenario donde Cristiano volvió a encender la chispa de su mística, fue en la Liga de Campeones. El torneo de clubes más importante del planeta siempre tuvo una conexión espiritual con el delantero portugués. En las noches europeas, cuando la tensión ahogaba al equipo y el panorama se tornaba oscuro, el 7 aparecía para salvar los papeles. Un ejemplo imborrable de esa temporada ocurrió en el enfrentamiento contra el Villarreal. Con el marcador empatado y el tiempo límite agotándose en el minuto 95, Cristiano cazó un balón en el área y mandó el esférico al fondo de la red para desatar la locura en la grada. No era solo el gol, era la capacidad de responder exactamente cuando la presión alcanzaba su punto de ebullición. Días después, repetiría la hazaña frente al Atalanta con remates agónicos en los minutos finales, rescatando puntos vitales que mantuvieron con vida al equipo en Europa. Paralelamente a sus actuaciones con el club, Cristiano continuaba rompiendo récords históricos a nivel de selecciones con Portugal, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol internacional. Cada anotación sumaba un nuevo renglón a un expediente deportivo sencillamente inalcanzable. No obstante, la exigencia mediática que rodea a una figura de su calibre no da tregua. Cuando los resultados del Manchester United comenzaron a deteriorarse de forma alarmante en la liga local, los análisis y las críticas de la prensa internacional se concentraron obsesivamente en la figura de Cristiano. Comenzaron los debates encendidos en las cadenas de televisión y periódicos deportivos. Parte del periodismo cuestionaba su edad, su encaje en los sistemas de presión alta y si su presencia condicionaba el estilo colectivo del equipo. Frente al ruido exterior, Cristiano aplicó la misma regla de oro que lo había guiado desde que era un niño en Funchal. No puedes controlar lo que opinan los demás. Solo puedes controlar tu nivel de preparación y tu entrega personal. Toda su trayectoria había sido una respuesta categórica a los escépticos y a las dudas ajenas. Cuando dejó la pequeña isla de Madeira a los 12 años para trasladarse solo a Lisboa, muchos dudaron de que un niño pudiera soportar la soledad y la exigencia del Sporting de Portugal. Cuando llegó a Inglaterra siendo un joven delgado y con un estilo de juego vistoso pero inexperto, la crítica británica cuestionó su capacidad física para aguantar la dureza de la Premier League. Cuando fichó por el Real Madrid en 2009 con la presión del traspaso más caro de la historia hasta ese momento, dudaron de que pudiera sostener la exigencia sociológica del Santiago Bernabéu y competir contra el mejor Barcelona de la historia. Cuando migró a Italia en 2018 para vestir la camiseta de la Juventus, los analistas preguntaron si un jugador veterano mantendría sus registros goleadores en la liga más táctica y defensiva del mundo. A cada una de esas dudas, Cristiano respondió de la misma manera, con disciplina implacable, profesionalismo absoluto y una catarata de goles y trofeos en las vitrinas. En Manchester, la historia no iba a ser distinta en cuanto a su actitud personal. A pesar de los momentos de frustración, nunca dejó de entrenar con la máxima intensidad ni de exigirle el 100% a su propio cuerpo. Los jugadores jóvenes del vestuario tenían la oportunidad única de presenciar en el día a día los hábitos que construyen a un mito. Observaban su dieta rigurosa, su rutina de trabajo invisible antes y después de las sesiones colectivas, y su negativa absoluta a aceptar la mediocridad. Porque el legado de un gran atleta no se mide solo en las copas levantadas,
sino en la huella profesional que imprime en las generaciones que vienen detrás. La fractura y el fin de un ciclo. Con el avance de la temporada 2021 a 2022 y el turbulento inicio de la temporada 2022 a 2023, la inestabilidad institucional en el Manchester United se volvió insostenible. El cambio de entrenadores, la falta de una visión deportiva a largo plazo por parte de la directiva y las filosofías de juego contrapuestas generaron un clima de tensión constante en las instalaciones del club. Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, Cristiano tuvo que enfrentar una situación inédita y sumamente incómoda en su carrera: la pérdida de la titularidad indiscutible y la obligación de asumir un rol secundario, entrando desde el banquillo en determinados partidos. Para un competidor insaciable, cuya vida entera ha girado en torno al deseo de estar en el campo de batalla decidiendo los momentos importantes, esta etapa representó una de las pruebas psicológicas más complejas de toda su existencia. Las tensiones internas comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación. La relación entre el astro portugués y la estructura directiva del club se deterioró de forma paulatina. Cristiano sentía que las instalaciones del club no se habían modernizado al nivel de la élite europea desde su primera salida en 2009, y que la ambición deportiva de la institución no estaba a la altura de lo que la historia de los Red Devils exigía. Por su parte, el club buscaba iniciar un proceso de reestructuración enfocado en futbolistas más jóvenes y en un sistema de juego que no dependiera de una figura tan dominante. La fricción entre ambas posturas se convirtió en un tema de debate diario en el mundo del deporte. La lección que dejó este periodo de crisis fue profunda y reveladora. La verdadera grandeza de un atleta no se mide únicamente en la victoria brillante cuando todo el viento sopla a favor, sino en la dignidad y la firmeza mental con la que se gestionan los momentos de fricción, cambio y adversidad. A finales del año 2022, tras una serie de declaraciones públicas que evidenciaron la ruptura total de la confianza mutua, el Manchester United y Cristiano Ronaldo llegaron a un acuerdo para la rescisión inmediata de su contrato de mutuo acuerdo. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el panorama futbolístico mundial. Una de las historias de amor deportivo más apasionantes del siglo XXI llegaba a su fin de manera abrupta y sombría. Se cerraba definitivamente la etapa de Cristiano en el fútbol inglés, dejando un registro global en sus 2 etapas de 145 goles marcados, múltiples títulos de Premier League, una Liga de Campeones y un legado imborrable en la memoria colectiva de Old Trafford. El futbolista quedaba como agente libre en pleno desarrollo de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para muchos analistas y aficionados, este desencuentro marcaba el principio del fin de su carrera en el máximo nivel. Se especulaba con un retiro prematuro o con una firma menor en ligas secundarias sin relevancia competitiva. Pero quienes habían estudiado de cerca la psicología de Cristiano Ronaldo sabían que su historia nunca se había guiado por la lógica convencional ni por los desenlaces predecibles. El destino le tenía preparada una nueva encrucijada. Podía optar por la comodidad, repasar su vitrina repleta de trofeos, escuchar los elogios de su trayectoria y dar por terminada su etapa profesional como uno de los más grandes de todos los tiempos. O podía, una vez más en su vida, apostar por un camino completamente desconocido, romper con los moldes establecidos y asumir un riesgo que nadie más en su posición se habría atrevido a tomar. A finales de diciembre de 2022, cuando el mundo del fútbol aún procesaba los acontecimientos de la Copa del Mundo, se anunció una noticia que transformó radicalmente la geografía deportiva del planeta. Cristiano Ronaldo firmaba un contrato histórico con el Al-Nasser FC de Arabia Saudita. El movimiento provocó un terremoto de opiniones a nivel global. Analistas, periodistas y aficionados se preguntaban perplejos:
¿Por qué el máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones y del Real Madrid decidía abandonar el continente europeo para continuar su carrera en la Liga Saudí? ¿Por qué alejarse de los focos tradicionales del fútbol donde había construido cada página de su leyenda? Para comprender esta determinación, era necesario analizar el motor interno que siempre ha movido a Cristiano. Su vida jamás se construyó sobre la base de buscar la aprobación de los demás, ni de mantenerse en zonas de confort prefijadas. Arabia Saudita no representaba únicamente un contrato económico sin precedentes en la historia del deporte. Significaba la oportunidad de liderar un proyecto de transformación deportiva, cultural y sociológica a escala global. Cristiano entendió que su figura traspasaba los límites de un simple jugador de fútbol. Era un icono mundial, capaz de servir como catalizador para el desarrollo de una liga en crecimiento y para atraer la mirada de miles de millones de personas hacia una nueva región. Cuando aterrizó en la ciudad de Riad, la expectación fue colosal. El estadio, Misesul Park, se llenó hasta el límite para darle la bienvenida en una presentación con luces, música y un fervor popular nunca antes visto en Medio Oriente. Pero más allá del espectáculo, Cristiano dejó claras sus intenciones desde su primera rueda de prensa. Mi trabajo en Europa está hecho. Lo gané todo. Jugué en los clubes más importantes del mundo y ahora tengo un nuevo desafío en Asia. Desde sus primeros partidos en la Saudi Pro League, demostró que no había viajado a Riad para tomarse unas vacaciones pagadas, ni para pasear su nombre por los estadios. Asumió su compromiso con el Al-Nasser, con el mismo rigor profesional, la misma dieta estricta y el mismo hambre de gol con el que debutó 2 décadas atrás. Su llegada provocó un efecto dominó inmediato sin parangón en la historia del deporte moderno. Cadenas de televisión de más de 140 países compraron de inmediato los derechos de retransmisión de la Liga Saudí para seguir cada uno de sus partidos. Las redes sociales de su nuevo club pasaron de tener cientos de miles de seguidores a acumular millones en cuestión de días. Los estadios de Arabia Saudita registraron llenos absolutos en cada ciudad que el equipo visitaba, transformando la atmósfera del fútbol local. En el campo de juego, Cristiano tuvo que adaptarse a un clima extremo con altas temperaturas, a un estilo de juego más físico e impredecible, y a nuevos compañeros de equipo con dinámicas culturales distintas. Sin embargo, su capacidad de adaptación volvió a quedar en evidencia. Comenzó a encadenar actuaciones sobresalientes, anotando hat-tricks, repartiendo asistencias y mostrando un nivel físico portentoso a una edad en la que la inmensa mayoría de los futbolistas llevan años retirados. Para los jugadores jóvenes del plantel y de la Liga Saudí, compartir vestuario y campo con el astro portugués supuso una lección magistral de profesionalismo diario. Observaban de primera mano que Cristiano era el primero en llegar al gimnasio y el último en marcharse, que cuidaba cada detalle de su hidratación y que encaraba cada entrenamiento con la misma intensidad de una final de Liga de Campeones. Su presencia en Oriente Medio funcionó además como la punta de lanza para un fenómeno sin precedentes. En las siguientes ventanas de transferencias, decenas de futbolistas de primer nivel mundial, que militaban en las mejores ligas de Europa, siguieron sus pasos y ficharon por diversos clubes saudíes, atraídos por el nivel competitivo y el proyecto de crecimiento impulsado por su llegada. Cristiano Ronaldo demostró una vez más que los líderes auténticos no siguen las tendencias del mercado, las crean, no buscan un camino pavimentado, abren la brecha para que otros lo sigan. A medida que su aventura en Arabia Saudita continuó su curso, sumando decenas de goles a su registro personal y persiguiendo la barrera histórica de los 1000 goles oficiales en su carrera profesional, la percepción del mundo del fútbol hacia su decisión cambió drásticamente. Lo que al principio fue visto por algunos analistas como un retiro dorado, se convirtió en la demostración definitiva de su longevidad deportiva y de su ambición sin fronteras. La historia de Cristiano Ronaldo, desde sus inicios humildes en los barrios de Madeira hasta sus noches de gloria en Manchester, Madrid y Turín, y su posterior reinado en Riad, deja una enseñanza profunda
que va mucho más allá del ámbito del deporte. La grandeza verdadera no está determinada por el lugar en el que te encuentras,